Gente, hay son las personas que 11:44. piensan que The Wall es un disco dedicado a albañiles. Y hay gente que piensa que Dark Side of the Moon es un disco dedicado a astronautas. Y hay gente que piensa que la columna de Octavio Gencarelli es una columna de fútbol. Bueno, no es así. ¿Les gustó la intro que hice? Sí, muy lindo. Bien, perfecto. Vale. Ahora vamos a hablar con Octavio Gencarelli, que desde el fútbol, desde esa óptica, analiza todo un conglomerado de factores y situaciones que tienen que ver básicamente con la vida misma. Eso Google no lo hace. Nadie piensa que The Wall es un disco para albañiles. Tarado, ¿de dónde sacaste eso? A mí me gustó el chiste. Ah, gracias, Marquito. Bien. Faltan 15 minutos para las 12, amigos, amigas, y esa sonrisa inconfundible. ¿Te estás llevando un mate? Octavio Gencarelli, bienvenido. Yo no te escucho. Porque no hablo. A ver ahí. Ah, ahora sí, ahora sí. Ah, Octavio, no me querido, ¿cómo andás? Bien, re bien. Cada vez que veo la introducción de mi columna me pongo muy contento. Es que la verdad que es una introducción hermosa. La semana pasada cuando hablamos te sentías un poco mal. Sí. No, bueno, la semana pasada nos vimos. Nos vimos. ¿Y cuándo fue que te sentías un poco mal? Y la anterior. Ah, la anterior, perfecto. Ya estás recuperado. Tiene una Ya pausita estoy y ahora recuperado. retomó. ¿Qué hacemos con mi memoria, no? Yo ya te dije. ¿Qué hago? Porque Complicado el tema. No sé si vos necesitas que yo te lleve un blog de notas o lo que tengo que fuera, dejar lo el puedo porno, hacer. no sé. Ayer a la Hacemos tarde, Google Drive. ayer a la tarde hablé con Octavio y cuando me comentó de lo que iba a hablar hoy, primero que me sorprendió porque tenía un desconocimiento absoluto y segundo, ¿Qué intriga? y segundo que me generó una intriga muy grande. No sé si vas a arrancar con el título o con el contexto. Octavio, querido, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, nos vamos a meter de vuelta en el Mundial 74, concretamente en la previa del Mundial 74. No todavía en el Mundial, pero bueno, veníamos tocando el tema porque habíamos hablado de la historia del tiro libre del Zaire, que tiene un contexto político detrás de una jugada. Bueno, aquí quizá el partido más picante que se haya jugado entre selecciones a nivel geopolítico, y cuesta pensar que hay uno más importante que la Argentina-Inglaterra del Mundial 1986. Y la Sin verdad que embargo, sí. este tiene un peso del estilo, esos partidos con dolor de estómago, como decíamos la semana pasada. Bueno, este probablemente sea de esos partidos que superaban a cualquier futbolista y al contexto en sí. Pará, vos no sabés de qué va a hablar, ¿no? Me imagino. ¿Vos Yo sabés no, de qué va a hablar? obviamente que no sé. Bien. Que pará, ¿Vos Octavio. sabés? Sí. Ojalá sea algo de Rusia, Estados Unidos. En el chat Guerra piensan Fría. lo mismo que Marcos y no va a hablar de eso. Dale, Octavio, vos. Me gustaría saber qué piensa el chat, pero me parece que va por lo que acaba de decir Ivana. Ah, ¿quién es la Vamos a experta en hablar- fútbol ahora? ¿Quién es la experta en fútbol ahora? Vamos a hablar del partido de la vergüenza, que va a arrancar con esta breve introducción para meternos allí en la historia, archivo 01, y nos metemos en el partido de la vergüenza. La política y la pelota no tienen nada que ver, repiten unos. La pelota tiene que ver con todo, decimos otros. No hay burbuja que aguante tanta presión, tanto miedo. Es tan vulnerable una democracia bombardeada como un arco sin arquero. ¿Qué sabés de cordilleras?, cantaban los chilenos. Hay que recorrer callando los atajos del silencio, porque en el momento y en el lugar menos indicado, como un chiste de mal gusto, con maldad e insolencia, te obligaron a jugar el partido de la vergüenza. Bueno, con esta breve introducción... Bueno. Paremos un Sí. poquito. Con esta breve introducción, ¿qué, Octavio? Porque yo no sé nada de lo que estás diciendo. Nos metemos en el año 1973, nos vamos a ubicar en el año 1973 y vamos Sí. a ir
desde la Unión Soviética hacia Rusia, ida y vuelta, varias veces. Año 1973, empezaremos hablando de fútbol. La selección chilena quería clasificar al Mundial de Alemania de 1974. Correcto. Una eliminatoria medio particular, debían jugar contra Perú y contra Venezuela. La selección de Venezuela se baja, directamente no participa de esa eliminatoria, terminan jugando un duelo mano a mano con Perú. Gana 2-0 Perú en Lima, gana Chile 2-0 en Santiago. Todo esto en más o menos mayo del año 1973, ubicándonos entre la ida y la vuelta. Y se juega un partido, el famoso bueno, porque había dado 2-0 el primero, 2-0 el segundo. En vez de ir a penales como se hace ahora, se juega el bueno en Montevideo. Bien. Entre Chile y Perú. Dos naciones Chile enfrentadas, ¿no? Tienen Sí. dos pueblos bastante enfrentados. Se tienen un desprecio, no digo se todos, tienen mucha obviamente, bronca. pero... No, pero hay guerras en el medio. Claro. Guerra del Hay Pacífico. enfrentamientos históricos. Totalmente. Era un partido recontra picante, lo gana Chile 2-1, el famoso bueno en Montevideo. Eso habilita a La Roja a jugar el repechaje con el ganador del grupo 9 de la eliminatoria europea. ¿Quién es? La Unión Soviética. El famoso repechaje para ingresar al Mundial. En agosto de 1973 ya estaba todo definido. Había terminado la eliminatoria europea, se había jugado este partido de desempate entre Perú y Chile. Estaba todo dado para que Chile y la Unión Soviética jugaran por un lugar en el Mundial. El 11 de septiembre, seguimos hablando de fútbol, la selección chilena debía presentarse en el campo de entrenamiento de Juan Pinto Durán para ultimar detalles antes de partir hacia la Unión Soviética, hacia Moscú, Es terrible. a jugar el primer Es terrible partido esta del historia. repechaje hacia el Mundial de Alemania de 1974. Ese día, 11 de septiembre de 1973, el entrenamiento nunca existió. Los jugadores que se hicieron presentes fueron enviados inmediatamente a sus casas por el director técnico Luis Álamos, que seguramente estaba enterado de algo, ¿no? Este famoso Luis Álamos. ¿Por qué? Porque el mismo 11 de septiembre de 1973, y vale la pena siempre repetirlo y entrar en el contexto de lo que pasaba, más allá de que esto es una historia muy conocida para muchos, tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende, que se suicidó mientras las tropas militares ingresaban al palacio. Este golpe, este mismo día, ¿no? 11 de septiembre, este golpe da estado y dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet. Hasta ahí nos metemos en el contexto de lo que significaba el golpe de Estado en Chile y una dictadura que iba a durar durante varios años, hasta el 90 concretamente. Correcto. Mientras tanto, el fútbol, la pelotita. Chile debía jugar el partido de ida en Moscú y luego definir en Santiago, pero esto cambiaba todo. ¿Por qué? Porque la dictadura de Augusto Pinochet decretó que estaba prohibido salir del país. La Federación de Fútbol de Chile debía acatar la medida, pero atención a esto, el médico de la selección chilena, Jacobo Elo, resultó ser también médico personal de un general, Gustavo Ley, jefe de la Fuerza Aérea. Entonces lo convenció a este alto mando militar de que la participación del equipo favorecería la imagen internacional del gobierno militar. Si ganan, ¿no? Exactamente. Pero pará, o sea que no podía salir nadie del país salvo la selección de fútbol. Exactamente. Bien. Muchas veces pasó esto, ¿no? Sí, sí. Hasta con el COVID pasaba esto, ¿no? Claro. Correcto. El fútbol viajaba y los ciudadanos comunes no. Bueno, pero tremendo todo lo que estaba sucediendo. Aparte, hay que hacer esta salvedad. Algunos como Carlos Caselli, hablo de jugadores de Chile, o incluso Belis, el Chamaco Valdés, todos jugadores muy importantes de esa época para La Roja, tenían compañeros detenidos y simpatizaban con el gobierno de Salvador Allende. Así que muchos tenían miedo Claro. de dejar sola a la familia, así que se les permitió viajar con una condición. Adivinen cuál fue. Que No ganen. hablar de política. No, Ah, no hablar de política.
Que Claro. ganen era el desaire de golpe. Igual un poco sí, ¿no? Tampoco podías. Para colmo, iban a enfrentar un seleccionado que estaba por encima, ¿eh? La Unión Soviética en esa época era una muy buena selección. Justamente después de este partido, se cae la Unión Soviética. El fútbol ruso en los años 70 cae muchísimo. No juegan después el Mundial 78 tampoco. Y hay un declive total. Bueno, con mucha tensión viajan los jugadores de la selección de Chile hacia Moscú. Por un lado se decía que al llegar a la Unión Soviética serían tomados como rehenes por intercambios, para intercambiarlos por presos políticos. Por el otro, varios futbolistas, como decíamos, tenían miedo por sus seres queridos mientras estuvieran fuera del país. Atención a este testimonio. Teníamos miedo por nuestras familias. Ellos quedarían en Chile y casi todos nosotros nos identificábamos con el gobierno saliente. Uno no sabía qué iba a pasar. Igual viajamos, todos queríamos ir al Mundial, comenta el volante de contención Guillermo Páez. Bien. A pesar de todas las suposiciones y de un viaje accidentado con más de 6 escalas entre Santiago y Moscú, estuvieron como un mes viajando. Los chilenos se hicieron presentes en el estadio Lenin el 26 de septiembre de 1973 para obtener un resultado histórico. En Chile, este partido, el de ida, se conoce como el Partido de los Valientes. Hay un libro, de hecho, el otro día hablábamos con Andrés Burgo, que hizo el libro de El Partido. Sí. Bueno, El Partido de los Valientes es un libro que habla concretamente de este mismo compromiso. La noche del miércoles 26 de septiembre de 1973, 60.000 personas en el Estadio Lenin de Moscú, Archivo 02, se enfrentan ante 60.000 personas y sin prensa. Sin prensa para que los chilenos no hablaran de la dictadura de Pinochet. Sin prensa para que, porque básicamente la Unión Soviética también tenía este tipo de bloqueos. Ok. No querían que la prensa extranjera se meta y aparte no simpatizaban para nada con el gobierno actual de Chile. De hecho, no lo reconocían como tal, ¿no? Claro. Eran aliados políticos, Salvador y Allende y la Unión Soviética. Tenía sentido que esté todo repodrido. Lo cierto es que prácticamente no hubo prensa. Sí, algunos periodistas allegados a la selección se pudieron meter, pero hay muy pocas imágenes del partido y de hecho videos no hay. Bueno, la estrategia dio resultado. El equipo Perdón, soviético, ¿la Unión Soviética sí. es la de camiseta blanca o...? No, Chile es camiseta blanca. Ok. Chile es camiseta blanca. Bien. Jugó con la camiseta alternativa a ese partido la selección chilena, no fue la roja en ese caso. Bueno, resultó que la estrategia dio resultado, el equipo soviético no logró sortear la muralla defensiva y comenzó a jugar a lo que Chile quería, a los centros. Ahí estaban Figueroa y Alberto el Mariscal Quintano. Me quedó doliendo la cabeza de todas las pelotas que rechacé, pero lo cierto es que por arriba siempre fui muy bien, así que no lograron hacernos mucho daño. Esto dijo uno de los marcadores centrales. Fíjense que las imágenes son casi todas cerca del área chilena. Un dato curioso lo dio Hugo Gask, único periodista chileno que estuvo en Rusia. Dice, por suerte el árbitro era un anticomunista rabioso. Junto a Francisco Fluxá, el presidente de la delegación, lo habíamos convencido de que no nos podía dejar perder en Moscú. Y la verdad es que su arbitraje nos ayudó bastante. Esto dice un periodista chileno. ¿Cómo se llama? Se llama Hugo Gask. Hugo Gask. Pero bueno, lo cierto es que 0-0 y atención al archivo 03, porque vamos a ver lo importante que era este partido para la selección chilena y para los chilenos. Claro. Empate triunfal de Chile. Ni el fútbol se la pudo con la Unión Soviética con Chile. Fíjense que ahí casi hasta una declaración política, sensacional empate en Moscú. Gobierno felicita al equipo. Duelo por el fallecimiento de Pablo Neruda, ahí abajo, que no deja de llamar la atención en uno de los diarios de Chile, pero hablaban de un resultado histórico. Realmente Chile tenía un equipo muy por debajo de lo que era la Unión Soviética y la bancaron. 0-0, resultadazo, teniendo en cuenta que la vuelta era en Chile. Perfecto, claro. Vienen. Se llevaron un buen resultado de visitante, hay que defender el empate de local. Espera, pero decime Sí. que la vuelta la vamos a ver también en esta columna o queda to be continued. No. No. Me tengo que enterar hoy.
Si entró Chile La al vamos Mundial, a por ver. favor. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen, ¿eh? Vamos bien. bárbaro. Vamos bien, ubicados en contexto ya de lo que está sucediendo. Bueno, No puedo ¿pero evitar qué querer pasa? que Chile quede afuera, perdón, pero me pasa eso. Bueno, la vuelta debe jugarse el 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Sin embargo, la dictadura chilena de Augusto Pinochet le había dado otro uso Claro. al Estadio Nacional. Lo había convertido en un de centro Chile. clandestino de detención, ¿no? Exactamente. No sé si Archivo clandestino, pero un 04. centro de detención seguro. Archivo 04, vamos a ver ¿Pero no algunas sabían que imágenes tenían compromisos terribles. agendados de fútbol? ¿Y qué les ¿No importa? podían patear 2 meses? Terrible. De hecho, ahí muere Víctor pasa que- Jara, ahí sí, asesinan a Víctor Jara. Sí. Entre otros, claro. Es tremendo. Los primeros, sí, acribillaron gente. Hay un espacio de la memoria en este estadio que todavía está. Pero es verdad, vamos a contarlo un poco más claro. Allí se había montado el campo de concentración más grande del país. Los presos políticos estaban en las tribunas del estadio esperando ser liberados. Correcto. Y hay algunas imágenes y algunas declaraciones que son terribles. Por ejemplo, la de Gregorio Mena Barrales, que estuvo detenido en el estadio, que decía, con el correr de los días se fueron despoblando, muchos los liberaron, otros fueron asesinados en las noches y algunos se suicidaban allí en el estadio. Imagínense lo que era ese estadio y si se podía jugar un partido de fútbol en este contexto. Era una locura. Ante esta situación, la Unión Soviética, que había roto relaciones, contábamos recién, diplomáticas con Chile, el 22 de septiembre de ese año, exigió jugar en cancha neutral. Dijo, bueno, nosotros lo jugamos, pero no se puede jugar ahí. Claro. Una comitiva de la FIFA viajó a Santiago para evaluar la situación. Atención a esto porque esto es increíble. El vicepresidente de la Federación, Abilio de Almeida, un brasileño, y el secretario general Helmut Kaiser, suizo, se hicieron presentes el 24 de octubre para inspeccionar el Estadio Nacional de Santiago, donde en ese momento, 22 de septiembre, permanecían aún 7.000 detenidos. No te puedo creer. Terrible, terrible. Me ponen la piel de gallina. Finalmente, pero atención a esto, finalmente los emisarios hicieron una conferencia de prensa con el ministro de Defensa, el almirante Patricio Carvajal. Y esto dijeron, el informe que elevaremos a nuestras autoridades será el reflejo de lo que vimos. Tranquilidad total. El emisario brasileño se permitió aconsejar encima a la Junta Militar, no se inquieten por la campaña periodística internacional contra Chile. A Brasil le sucedió lo mismo, pronto va a pasar. No hace falta spoilear mucho lo que iba a suceder en el año 78 en Argentina. Claro. La Federación de la Unión Soviética respondió con un comunicado donde afirmaban lo siguiente: por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, Bien. salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. Y después el comunicado, que es muy largo, más abajo dice, la Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los dictados del sentido común, permite que los reaccionarios chilenos le lleven la mano, tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en suelo chileno y responsabiliza por el hecho a la administración de la FIFA. Es decir, la Unión Soviética rompe relaciones con FIFA, Claro, claro. se pudre todo, y es una declaración política lo que termina siendo, porque los jugadores de la Unión Soviética, hay muchas declaraciones que dicen, nosotros queríamos jugar. Y Como capaz la unos queríamos campos ir- de concentración te los ponía en otro lado. Pero pará. Tenía más cuidado ese Exacta- tema. Se podía Exactamente. jugar. Como también pasó Totalmente. que varios jugadores, entre ellos Johan Cruyff, no quiso venir a la Argentina por la dictadura del 78, ¿no? También. Quizá el mejor jugador del mundo en ese momento. Claro. Se perdió un mundial. Bueno, los jugadores chilenos supieron la noticia de que no iban a enfrentar a la Unión Soviética la noche anterior al partido. No me digas que no se jugó Esto el es partido, insólito, yo ¿no? me, yo Para me mí mato. clasificó El- Chile porque la URSS bajó. Yo me mato. Para mí, a riesgo. El ocultamiento de la noticia era tan grande que ni siquiera la gente, el público, sabía que la Unión Soviética no iba a presentarse a jugar. Mucho menos los jugadores, lo sabía la Junta Militar, y hasta un día antes, hasta la noche anterior, no se lo avisaron.
De hecho, ¿por qué? Porque había algunos futbolistas chilenos que estaban en el extranjero y que no iban a viajar a Chile al pedo, Claro. si no iban a jugar contra nadie. Sin embargo, los hicieron viajar y armaron toda una puesta en escena absolutamente deplorable. El delantero Leonardo Vélez contó muchos años después lo siguiente: fue escalofriante. Creo que aún había rastros de lo que había acontecido en los vestuarios y fue algo muy difícil de asumir. Atención a esa frase. En ese contexto nos vamos a meter en el archivo 05. Le pido a Giotti que me deje la cortina y el video y vamos a ver lo que sucede. $17.418 personas para ver la burla, la puesta en escena. No. Leonardo Vélez saca. Ahumada, Páez, Caselli se pasan la pelota sin gracia. ¿Qué? Nadie la quiere. Les da vergüenza. Cabeza agacha, corren pensativos. Saben que ese acto no es casualidad, que ahí hay una declaración política y que ellos lamentablemente no son capaces de cambiarla. La bronca es del capitán Francisco Chamaco Valdés, que está en este momento por hacer el gol más triste de su vida y que un rato antes había pedido por la liberación de su hermano detenido en el Estadio Nacional. Pero la respuesta había sido que aproveche, que era lo más cerca que iba a estar de él. La juventud y el deporte unen hoy a Chile, dice arriba del autotrol. Las increíblemente explícitas paradojas de las dictaduras. Chile 1, Unión Soviética 0. Un árbitro chileno pita el final de lo que no debería llamarse partido de fútbol. El partido de la vergüenza. Bueno. Terrible, Octavio, lo que me estás contando, boludo. No tenía idea. ¿Vos conocías la historia? No sabía. Yo veo que no. La puesta en escena del horror, ¿no? Pero Cabe perdóname, destacar, metieron un sí, gol y después que se quedaron pasándose la pelota todo el partido. No, con ese gol ya No, clasificaban. Con ese gol, en realidad fue toda una puesta en escena, porque No era un usted partido, piense que- eso, o sea, un partido Claro, claro. ni necesitaban hacer el gol era una puesta No en se escena, o sea, puede. el partido se pierde No se cuando puede no se jugar. presenta el otro Claro. equipo. O no sea, se la puede URSS se jugar bajó y ese clasificó partido. Chile. Y URSS no jugó el Mundial. Automáticamente. En el escritorio, 2-0, gana Chile y clasifica al Mundial porque... Claro, porque eso no es un Rusia partido, no es que necesitaban Está hacer claro, un gol está claro. para... Era una Eso perfo. es solo De un hecho, circo. Es un circo, exactamente. Y de hecho, había 17.000 personas en la cancha. Y de hecho el árbitro era chileno, por ejemplo. Claro, no contrataron, claro. no había un árbitro que había venido desde FIFA. Lo que sucede es esto, ¿no? Querer demostrar, Chile le ganó a la Unión Soviética y hasta sin oposición, de alguna manera, obligaron a hacer toda esta parsimonia horrorosa. El partido fue 2-0, decimos, así firmó FIFA, pero invitaron al Santos de Brasil a jugar. Llegó como una especie de alternativo ese mismo día, sin Pelé. Ah, y menos le mal, ganó porque ya 5-0. directamente pero el jugador del diablo. Sí, total. Bueno, pero les ganó 5-0 el alternativo de Santos, como para que se den cuenta lo mal que estaban de la cabeza también los futbolistas chilenos, ¿no? Increíble lo que estás todo eso. contando. Sí, el propio Caselli contó que cuando volvió al país encontró a su madre con rastros de haber sido reprimida y de haber sido abusada por la propia junta militar que apareció por su casa. Varios futbolistas de Chile, lo decíamos recién, tenían algún coqueteo con la sociedad y con la militancia. Recordemos que era otro fútbol también. En Claro. los años 70 el futbolista tenía otra especie de vida social que Claro. ya hoy es mucho más difícil, ¿no? Viven medio No en eran una burbuja. superestrellas como Exactamente. no eran Justin Bieber. Exactamente. Pero bueno, el partido de la vergüenza, lo quería traer, me parecía... Me parece es triste, espectacular la historia. Es tristísimo, de hecho, mientras lo hacía decía, ¡guau! ¡Qué triste, qué triste, qué triste! Y la voy a bajar. Pero bueno, a veces está bueno profundizar también en estos temas. Y en los años 70, ¿no? Que tuvo un fútbol y unos mundiales tan politizados. Pero aparte Yo lo cuando había uno... recorrido, sí.
Perdón, Octavio, que te interrumpa. Cuando uno piensa en los 70, el fútbol y las dictaduras de América Latina, por lo menos nosotros desde nuestro lugar pensamos directamente en Videla y el Mundial 78. No sabía que había un antecedente 4 años antes con la dictadura de La Pinochet. inmensa oportunidad de denuncia que adrede obviamente se perdía, no es que se la perdían por distraídos, ¿no? Pero están las fronteras cerradas, no puede salir nadie, Claro. no puede entrar nadie y una comitiva de la FIFA puede entrar a certificar específicamente si el estadio está en condiciones de jugar y certifican que es un campo de detención y dicen, dale con toda, Dale maestro, para adelante. dale nomás. Bueno, es adrede, ¿no? Pero qué oportunidad de denuncia, como fue el Mundial acá también. Y imagínense en Qatar, ¿no? Sin entrar ahí, pero realmente también país que viola los derechos humanos y bueno, se va a jugar el Mundial ahí, no importa. De hecho, hay mucho miedo de lo que va a pasar en Qatar, hay muchos comunicados y gente que por ahí no pisó Qatar o pisó Qatar y dice, che, mirá, las cosas son así. Y probablemente en el Mundial la FIFA se instale como una especie de estado aparte en el que no va a suceder nada de todo lo que Tal están cual. diciendo. Un poco en Rusia lo hicieron. Me acuerdo de haber visto la policía rusa cómo los mexicanos le rompían básicamente toda una peatonal con cosas. Y vos decías, en un contexto normal, Te no duran recagan ni a 5 palos. segundos. Los No, mexicanos. claro, yo cuando veo todas estas noticias de los comunicados, de la ilegalidad y la represión a la comunidad LGBT en el Mundial de Qatar, yo creo que en el Mundial de Qatar no va a pasar nada, lo que le quita cero importancia, digamos, a la violación de los derechos humanos en Qatar. Pero que durante ese creo mes va que a haber durante, como un o sea, paréntesis. justamente el poder de FIFA y del negocio del Mundial es tan fuerte que creo que no va a pasar nada. Lo cual, o sea, por supuesto no quiere decir que haya que dejar de exigir que se respeten los derechos humanos en Qatar, ¿no? Por supuesto. No, pero no, digo, está claro. Durante el Mundial yo creo que no va a pasar nada. Totalmente. Se instalan, hacen toda una obra de infraestructura, ganan dinero, evaden impuestos y después se van. Y bueno, ya lo sabemos, pasó en Sudáfrica, pasó en Brasil, Claro. Va a pasar en Qatar, Claro. con todo el negocio que está aconteciendo. Pero sí, coincido con lo que dice Marcos, yo creo que no va a haber todo ese quilombo del día a día que hay en Qatar, porque vos decís, vas a meter 32 culturas en un país que es más chiquito que Tucumán, y encima con todos estos antecedentes se va a armar un quilombo bárbaro. No creo. Así como en el comienzo de la pandemia la FIFA hacía lo que quería y tenía su propia regla, ¿no? Con el COVID, lo va a poder hacer en Qatar. A veces la política puede mucho más allá que el fútbol, como en este caso del partido de la vergüenza. Lo dicho, ¿no? Excelente El historia. fútbol es lo más importante del mundo. El fútbol es lo más importante. En el buen y en el mal sentido. Octavio, querido, espectacular esa historia, no la conocía, me viene muy bien tomar conciencia de lo que pasó porque realmente ignoraba por completo el partido de la vergüenza entre Chile y la Unión Soviética. Que tengas un muy buen fin de semana, si bien todavía es jueves, como nosotros mañana no hablamos, te mando un abrazo grande y volvemos a hablar el jueves que viene. Dale. Los quiero mucho, chicos. Bueno, prometo que el jueves que viene la levanto, la subo un poquito más. No, traigo una boludo, tan pero bajón. está bien. La historia es la historia, Octavio. La historia es la historia. La historia. La historia es la historia. Querido Octavio Gencarelli, muchas gracias. Abrazo, chicos. Un lujo que nos damos los jueves. Charlamos con Octavio Gencarelli. ¿De fútbol? Sí, pero también de otras cositas. Muchos que- lujos los que jueves, la giran verdad. la verdad que sí. La